Aquel que desde las edades eternas estuvo con el Padre, puesto que se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:1, también tomó parte en la creación del hombre, de acuerdo a Génesis 2. Por lo tanto, preguntamos, ¿qué o quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo estar preparados para recibir la plenitud del Espíritu Santo en estos días finales? En honor al Espíritu Santo. Es la serie que vamos a estar estudiando, sumergido en la palabra de Dios, para entender no solamente personalidad, sino obra y poder de aquella persona que forma parte del Dios Trino, el Espíritu Santo. Así que prepárate, porque de una manera simple y clara, revelada en la palabra de Dios, nos daremos cuenta de qué o quién es el Espíritu Santo y su obra final, especialmente en los hijos de Dios para estos últimos días. ¿Te parece bien? Comencemos. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios permitía que la plenitud del Espíritu Santo cayera esporádicamente sobre sus hijos para llenarlo de fortaleza física, mental y espiritual, para que ellos pudieran hacer frente a los grandes contratiempos y adversidades que Satanás ponía en su camino, dándole así la victoria. Es interesante cuando estudiamos en el Antiguo Testamento la promesa del libro de Joel referente al Espíritu Santo. Joel 2:28 dice enfáticamente: después de aquellos días derramaré mi Santo Espíritu sobre mis hijos. Es interesante que en el Nuevo Testamento el ministerio de nuestro Señor Jesucristo inicia de manera especial con la plenitud del Espíritu Santo dirigiendo su vida. Y desde ese momento sus discípulos habrían de bautizar en Espíritu Santo y fuego. Luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, después de haber dado la gran comisión en San Mateo capítulo 28, mandando a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, nos dejó a los que creemos en su nombre: id y hacer discípulo, bautizándolo de esta manera. Pero a través de la historia, en los siglos siguientes, muchos eruditos e intelectuales trataron de explicar la naturaleza del Dios Trino, de esta triunidad de Dios. Y muchos llegaron a la conclusión de negar la personalidad del Espíritu Santo tan claramente establecida en la palabra de Dios. Hoy queremos iniciar de manera especial estudiando un tema de suma importancia. Son los títulos referentes al Espíritu Santo y lo que enseñan a través de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a estudiar los títulos referentes al Espíritu Santo y qué nos enseñan en las Sagradas Escrituras. Pero antes de iniciar, me gustaría por favor tener una palabra de oración. Oramos. Cariñoso Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra. Ahora que hemos de abrir, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu que ilumine y dirija nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para iniciar entendiendo esta gran verdad, vamos por favor al libro de Hechos, al libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 38. Hechos 10:38. Vamos a ver esta declaración. Dice la palabra de Dios: cómo Dios, hablando de Cristo Jesús, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, porque Dios estaba con él. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces aquí en esta mención que se le da al Espíritu Santo, nos aclara la palabra de Dios que el Señor con poder, el Dios del cielo, fue que ungió a Cristo con el Espíritu Santo.
Todos nosotros sabemos que en el Evangelio de San Mateo, en ocasión del bautismo de Cristo, mientras el Padre declara: "Este es mi Hijo amado", el Espíritu Santo desciende sobre el Hijo de Dios. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con el poder también del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el primer título en las Sagradas Escrituras que se le da al Espíritu Santo, o en referencia al Espíritu Santo. Acompáñeme por favor a Romanos en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Declara la palabra de Dios hablando de nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué el título de Espíritu de Santidad para el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es santo, así como Dios es santo. En una de las metáforas que vamos a estudiar más adelante en relación al Espíritu Santo, se dice que el Espíritu Santo es como un fuego que limpia la escoria de nuestra vida, el pecado. Por medio del Espíritu Santo somos santificados. El Padre nos santifica por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Así que el Espíritu Santo, el primer título para el Espíritu Santo es que es un espíritu de santidad. Así como el Padre es santo, el Espíritu Santo es santo y nos santifica. Ahora, si usted se mueve rápidamente a Hebreos en el capítulo 10, versículo 29, vamos a encontrar la siguiente declaración que nos enseña: cuánto mayor, hablando especialmente del Hijo de Dios, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda su sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, otro título referente al Espíritu Santo en este texto es el Espíritu de gracia. Y es interesante cuando analizamos la declaración de Dios en boca del apóstol. Mire qué nos enseña. Lo que nos está diciendo es: imagínense ustedes al que pisotea, al que menosprecia al Hijo de Dios y la sangre la cual ha sido santificada. Y más que eso nos dice: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué la afrenta en contra del Espíritu de gracia? El apóstol está enseñando que muchos habrán en estos días finales, no solamente menospreciando, pisoteando la sangre del pacto o pisoteando al Hijo de Dios, sino que también habrían muchos que hicieran afrenta al Espíritu de gracia. Si usted me acompaña al Espíritu de gracia, entonces tenemos dos títulos referentes al Espíritu Santo. El primero lo encontramos en el libro de Romanos, donde nos dice el Espíritu de santidad, porque nos santifica, y ese Espíritu Santo de santidad fue que Cristo fue ungido y Dios derramó el poder a través de su Santo Espíritu. En segundo lugar tenemos el Espíritu de gracia, sobre el cual dice la palabra de Dios y enseña en el libro de Hebreos capítulo 10 que el que menosprecia la sangre del Hijo de Dios, no solamente que diga que la sangre o que la muerte de Cristo Jesús no sirve para nada, sino el que ofenda al Espíritu Santo. En unos momentos vamos a regresar nuevamente a este texto, pero acompáñeme en el Evangelio de Juan. Allí también la palabra de Dios nos va a decir de manera especial otros títulos dados al Espíritu Santo. San Juan capítulo 15 versículo 26 dice la palabra de Dios. Hablando Jesucristo dice: yo les enviaré de parte del Padre el Consolador, el Espíritu de verdad, que viene del Padre, y Él les hablará de mí. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, otro título en referencia al Espíritu Santo, número 3, es el Espíritu de verdad. Y número 2, Él es el Consolador. Mire qué dice
en el 14:16 del Evangelio de San Juan: yo os enviaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, estos dos títulos que en el Nuevo Testamento se le dan al Espíritu Santo: en primer lugar, Él es el Consolador. Y en segundo lugar, Él es el Espíritu de verdad. ¿Por qué es el Espíritu de verdad? Porque nos muestra, nos revela la verdad de Cristo, glorifica a Cristo. Mire que dice en el capítulo 16 del libro de San Juan, en el versículo 14, dice: Él me glorificará, dice el Salvador, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces es el Espíritu de verdad porque nos muestra, nos revela a Cristo Jesús. Y es el Consolador porque es el que gime, el que clama, el que nos ayuda en nuestras debilidades. Dice el texto: Él glorificará al Hijo. Así como el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo y escudriña lo más profundo de Dios y escudriña la vida de Cristo y nos la revela a nosotros, sus hijos, para que tengamos vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Esta triunidad de Dios es extraordinaria en la Sagrada Escritura. Dice en el versículo 7 del capítulo 16 de Juan: si me fuere el Consolador, no vendría a ustedes. Entonces era necesario que Jesús partiera, porque su humanidad no permitía su omnipresencia en todas partes. Entonces Jesús, cuando muere, asciende al cielo, y Él nos está diciendo aquí, y la Escritura enseña: si me fuere el Consolador, no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién habría de enviar Cristo? Al Espíritu Santo. ¿A quién habría de rogar Cristo también para que envíe el Espíritu Santo? Al Padre. Es decir, tanto Cristo como el Padre tienen autoridad para usar el Espíritu Santo en la misma medida. Ahora es interesante el texto porque dice que viene del Padre, es decir, no solamente proviene de Cristo, el mismo Espíritu, sino que procede de Dios. Es interesante cuando Dios en boca de su apóstol dice lo siguiente: Él tomará de lo mío y lo hará saber. En otras palabras, el Espíritu Santo no viene de su propia cuenta. El Espíritu Santo no está trayendo sus propias credenciales. La actividad y obra del Espíritu Santo está centrada en la misión salvadora de Cristo. Por esta razón vamos a encontrar otros títulos que se le dan al Santo Espíritu de Dios, como Espíritu de Cristo. ¿Por qué es el Espíritu de Cristo? Porque no hablará de sí mismo, sino que ha de escudriñar lo del Padre, lo del Hijo, y nos lo hará saber a nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios por esta triunidad de la deidad, donde estamos comprendiendo que el Espíritu Santo viene especialmente como el otro Consolador. Él es que gime, Él es que clama, Él es que nos auxilia especialmente y nos ayuda en nuestra debilidad. Es interesante cómo la sierva de Dios, en el deseado de todas las gentes, en la página 622, enseña declarando lo siguiente, hablando del Espíritu Santo. Dice: Él es el representante de Cristo en la tierra, despojado de su humanidad e independiente de ella. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el otro Consolador. Es aquel que viene en lugar de Cristo, especialmente para limpiarnos, especialmente para mostrarnos a Dios, mostrarnos la verdad de Dios. Primera de Pedro, en el capítulo 4,
versículo 14, declara lo siguiente en relación al Espíritu Santo. Dice: si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que está enseñando Dios por medio del apóstol? Dice claramente, hablando de los hijos de Dios: si ustedes son insultados, si ustedes son ultrajados por el nombre de Cristo, dice, el Espíritu de gloria mora en ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. Otras versiones dicen el Espíritu glorioso. Por lo tanto, otro título para el Espíritu Santo es el Espíritu de gloria o el Espíritu glorioso. Ahora, si nos acercamos a la declaración de Pablo, usted va a observar lo siguiente. Dice: ciertamente por ellos Él. ¿Quién es Él? Él es blasfemado. Bueno, en primer lugar, en el texto, Él se refiere a Cristo. Muchos menosprecian al Hijo de Dios. Muchos menosprecian la sangre y no valoran la sangre del pacto del Hijo de Dios. Pero dice aquí, no solamente Él, hablando de Cristo, puede ser blasfemado o menospreciado. Jesús enseñó categóricamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 32, que cualquier pecado le sería ¿qué? Perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu de gracia, contra el Espíritu glorioso, es decir, contra el Espíritu Santo, no sería perdonado ni será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Es una declaración fuerte. Ahora sí podemos regresar a Hebreos en el capítulo 10, versículo 29. Pablo lo que está enseñando, o Dios por medio del apóstol nos está advirtiendo y diciendo: cuidado si hay alguno entre ustedes que dicen que la muerte de Cristo, que la sangre de Cristo no tiene ningún valor, que la muerte del Hijo no tenga ningún valor. Y más que eso, el texto en el versículo 29 de Hebreos 10 dice: e hicieren afrenta al Espíritu de gracia. Ese Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Ese Espíritu de gloria es el Espíritu Santo. Ese Espíritu glorioso es el Espíritu Santo. Y Jesús enseñó directamente en el Nuevo Testamento que la blasfemia o el insulto contra el Espíritu Santo no será perdonado. Ahora, ¿cuántos desean ser perdonados? ¿Por qué no vamos a ser perdonados? La palabra de Dios es clara. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que gime y clama por nosotros y por nuestras debilidades, haciendo intercesión delante del Padre eterno. Por lo tanto, está clara la enseñanza de este Dios triuno, que desde el principio el Espíritu estaba con el Padre. Otros títulos también para el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu de Cristo? Dice: porque tomará de lo mío, me glorificará. Por lo tanto, capte esta verdad. Cuando el Espíritu Santo cae sobre los creyentes, o Dios derrama el Espíritu Santo sobre los creyentes, el Espíritu Santo viene como el Espíritu de Cristo, porque toma la verdad de Dios y nos las hace saber a nosotros, y Él no habla de sí mismo, sino que habría de glorificar al Padre y al Hijo, y Él es el Espíritu de gloria. Así como Dios se merece toda gloria, el Espíritu de gloria, también el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 14, porque estamos viendo prácticamente, estamos aprendiendo de la palabra de Dios los títulos dados al Espíritu Santo. Hemos visto que es Espíritu de santidad. Número 2 es Espíritu de gracia. Número 3 es Espíritu de gloria. Número 4 es Espíritu de Cristo.
porque tomará de lo de él y glorificará al Hijo, y es Espíritu de Dios, porque estaba desde el principio como el Hijo con el Padre. Si usted va a Romanos capítulo 8, versículo 14, allí está la séptima declaración sobre el título del Espíritu Santo. Vamos a ver si ustedes los notan. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Para ser guiado por el Espíritu de Dios, tenemos cual Cristo que recibir a Jesús en el corazón. Y de esa manera el Espíritu Santo es derramado en ocasión de nuestro bautismo. Está claro. Pero dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora capte esta verdad. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué está enseñando Dios en boca del apóstol? En primer lugar, no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Cuando vivíamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, nosotros estábamos siendo esclavos de nuestros vicios, nuestros hábitos malsanos, de nuestros pecados, y estábamos en rebelión constante con Dios. Pero al haber recibido a Cristo, enseña el apóstol, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. No han recibido un espíritu para que ustedes permanezcan siendo esclavos en sus malos hábitos, en sus pecados, sino que el espíritu de adopción le va a dar libertad. Y esta verdad, hermanos y amigos, tenemos que predicarla con poder. El Espíritu Santo es el que hace una obra de transformación en nuestra vida y no nos deja viviendo siendo esclavo de nuestros malos hábitos, de nuestros apetitos y nuestros pecados, sino que el Espíritu que Dios nos ha dado, hablando del Espíritu de adopción del Espíritu Santo, es un espíritu de poder y de dominio propio. Así que no temamos, sino busquemos siempre la presencia del Espíritu Santo. Él es el espíritu también de la promesa en la palabra de Dios, porque Dios prometió concederlo a los que creen en Él. Es el espíritu de adopción. Y es interesante notar, una persona que nos adopta es una persona que nos guía, número uno. Es una persona que nos da confianza, número dos. Es una persona que nos permite acceso al Padre. Ese es el Espíritu Santo, quien nos confirma por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el espíritu de adopción, el espíritu de santidad, el espíritu de gloria, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, es el mismo Espíritu Santo. Estos títulos están dados para que nosotros podamos entender, para que tú puedas entender la obra del Espíritu Santo, que está centrada, que su misión está centrada en la salvación, en la obra de salvación de Cristo. Él es el Espíritu de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Es un título para el Espíritu Santo. Y yo quiero finalizar con esta poderosa declaración que hiciera Dios por medio de Pablo. Vamos al libro de Hechos, Hechos 13:2. Esta interesantísima declaración. Quiero finalizar con esta última declaración que hiciera el apóstol Pablo a la iglesia cristiana, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Dice aquí: había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el texto: ministrando estos al Señor, es decir, alabando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero que usted capte por favor esta verdad.
el Espíritu Santo es una persona, porque está diciendo que el Espíritu Santo dijo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Que no dijo el Padre mientras estaba siendo alabado. El Espíritu Santo dijo y habló: apartadme a Bernabé y a Saulo. La invitación de Dios en esta mañana para tu vida y para mi vida es la siguiente. ¿Te gustaría o desearía tú que el Espíritu de Dios te aparte, te separe y te santifique? Entonces necesitas del Espíritu de Dios. Necesita reclamar el Espíritu de la promesa, que es el Espíritu Santo. Dios está dispuesto a derramar su Espíritu Santo en estos días finales sobre nosotros. Por esta razón, muchos grupos heréticos que no solamente llegan a profanar el nombre de Cristo, no solamente profanan al Hijo de Dios, la sangre del pacto, sino que también hacen afrenta e insultan al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice claramente que el Espíritu Santo es el que gime por nosotros, es el que clama y nos ayuda. Y en esta triunidad de Dios, que la encontramos desde el principio, porque Él también estuvo con el Padre desde el principio, Génesis 1:1, el Espíritu Santo, y su misión es la obra salvadora de Cristo. Por eso el título del Espíritu de Cristo y Espíritu de Dios, porque habita con el Padre desde la eternidad. Es un bonito momento para pedirle al Padre que nos dé el Santo Espíritu, que nos dé su Santo Espíritu en el nombre de Jesús, para que Él venga como el otro representante y nos guíe y nos revele la verdad tal cual es en Cristo Jesús. ¿Te gustaría ser separado por el Espíritu Santo? Te invito a orar en esta hora. Oramos. Cariñoso Dios, te damos gracias, Padre de amor, porque tú nos revelas acerca del Espíritu Santo estos títulos referentes a Él: poderoso, Espíritu de santidad, santifícanos, Señor; Espíritu de gracia, llénanos de tu gracia, Señor, por medio del Espíritu, en el nombre de Jesús; Espíritu de adopción, gracias, porque por medio de la fe, el Espíritu Santo, al recibir a Cristo, nos limpia de pecado, y tú nos adoptas como hijo por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.